Ser podcast. Muchas veces decimos en El Faro que las noticias cuentan lo que pasa, pero son las películas, las canciones, los poemas, los cuadros, las obras de teatro, las que nos hacen entender qué pasó y cómo pasó. La cultura nos acerca a la historia con mayúsculas a partir de las historias cotidianas, esas que nos ponen delante de un espejo y nos hacen pensar, me podría haber pasado a mí. Estos días, dando vueltas a qué podríamos aportar desde El Faro a este 20N del año 2025, empezamos a pensar en los actores que han dado vida a Franco, un reto para cualquier intérprete, empezando, por ejemplo, por su voz. Vamos a escuchar a Francisco Franco de verdad, en un vídeo propagandístico que grabó en Salamanca en el año 37 para medios extranjeros. La semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar. El actor Juan Diego hizo de Franco en Dragon Rapid en el año 1986. La patria está siendo destruida, coronel. Y precisamente por ese gobierno de ineptos que permiten que el caos y la anarquía reinen por todas partes. Juan Echanove fue Franco en Madre Gilda de Francisco Regueiro. La política no es lo suyo, ni lo mío. Somos militares. Lo nuestro no es la política, sino el mando. Así que fue de cajón este que Mola papel le hizo ganar a Echanove el Goya al mejor actor en 1994. El actor Manuel Alexandre se metió en la piel de dictador en la película 20N, los últimos días de Franco, cuando ya el dictador estaba mayor, con un hilo de voz. Es para mi motivo de alegría y legítimo orgullo presidir un año más este acto del Día de la Hispanidad. Javier Gutiérrez hizo de Franco en la miniserie Lo que escondían sus ojos. Alemania ha ocupado toda Europa. Y ahora su suerte depende de mis decisiones. Soy consciente, Excelencia. Y si me permite mi opinión, España Y nosotros hemos invitado al Faro a a los dos últimos actores que han interpretado al dictador. A Santi Prego, que hizo de Franco en Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar. Por este papel fue nominado al mejor actor revelación. Aquí ya está corriendo la sangre, pero como bien sabes, hace falta que se huela. Y en menos que canta un gallo, tomamos Madrid. Jaca a los rojos y fin de la historia. Soldado, Y Juan Vinuesa es Franco en La obra del momento, 1936. Al entrar en el Alcázar, tuve la convicción de que había ganado la guerra. A partir de ese momento era solo cuestión de tiempo. Pero para conocer al dictador también hay que conocer a su mujer, a Carmen Polo, la única persona, dicen, que no le temía. De ella no hay prácticamente registros sonoros. Esta es una carta que leyó ella, Carmen Polo, dedicada a Eva Perón tras su visita a España en el 47. Yo elevo mis oraciones al Todopoderoso porque la gran obra y la inquietud común. Y la actriz Pepa Niorte fue quien asumió el reto de interpretarla en la miniserie de la que hablábamos antes también, Lo que escondían sus ojos. Paco, sabes que no me gusta meterme en tus asuntos, pero me parece que le estás dando demasiado poder y que él tiene sus propios planes. Sigue controlando gobernación, propaganda. Voy a saludar ya a nuestros invitados esta noche, Pepa Niorte y Juan Vinuesa, aquí en los estudios de Gran Vía 32. Bienvenidos a los dos. Bien hallados. Muchas gracias. Buenas noches. Y quiero saludar a Santi Prego, que está en Radio Vigo. Santi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a los tres. Nos parecía interesantísimo al equipo del Faro abordar, después de este día en el que decíamos en 50 años es la primera vez que la palabra libertad suena tanto en un 20N. Y también decíamos es cuestionable, ¿no?, vincular la libertad al día que muere Franco. Pero sí es verdad que el reto de interpretar a Franco, o en tu caso, Pepa, a Carmen Polo, tiene que ser un reto actoral de máximo nivel. Os quiero preguntar, antes de arrancar a los tres, quiero empezar por Santi, que era el único que estaba vivo, con 13 años. Juan también, pero era muy... Pepa también, pero era muy bebé. Años, sí. Santi, tú tenías 13 años, creo, cuando muere Franco, ¿no? 13, 14. Sí, más o menos, sí. ¿Cómo lo recuerdas ese día, si es que... ¿puedes acordarte de algo de ese día?
De ese día, pues que no hubo clase. Imagínate, claro, yo soy un chaval y que no hay clase y bueno, y que claro que se oían unas botellas de champán en algunos pisos, en mi casa pues también, lógicamente, había una preocupación también por qué podía pasar, en fin. Sí, fue ese momento. Quizá las palabras que más han sonado es incertidumbre, desasosiego, susto en el fondo, ¿no? Aunque también, lógicamente, alivio. Juan, tú no habías nacido. Yo nací en el 83, el 12 de octubre, además. Entonces no... La hispanidad. Sí. ¿Qué te han contado en tu casa cómo se vivió este día? Si es que te han contado algo, ¿eh? Porque esa es otra. Durante mucho tiempo tampoco se ha hablado en las casas de lo que pasaba ese día. Bueno, efectivamente la palabra era miedo. Miedo porque se sabía que había una liberación y que había un cambio, pero que no se sabía ese cambio hacia dónde iba a ir. Se sabía que se iba hacia una democracia, pero yo la palabra que recuerdo es miedo porque podía pasar cualquier cosa. Bueno, año después, en el 81, ocurrió lo que ocurrió, es decir. Entonces, el miedo creo que debió tardar en soltarse. ¿A ti qué te contaron, Pepa? Porque eras muy pequeñina. Yo me acuerdo del entierro de Franco. Me acuerdo muy levemente, me acuerdo de ver una tele muy alta, en blanco y negro, porque claro, yo era muy chica y entonces me acuerdo de ver una tele muy alta y me acuerdo pues de gente diciendo, veremos a ver ahora, no sé, esa incertidumbre, ¿no? Y mis hermanas que decían, se ha muerto Franco, corriendo por la casa y tal, pues de esas cosas me acuerdo, ¿no? Pero bueno, como decía él, yo también vengo, entonces yo vivía en Orihuela, no era precisamente el centro de Madrid ni nada de eso, que se hablaba tanto de política y que la gente sabía a lo mejor por dónde iban a poder ir las cosas, y allí pues solo era a ver qué pasa ahora. A ver qué pasa ahora. Bueno, desde el principio del programa estamos hablando de la dificultad que ha tenido que suponer para un actor o actriz interpretar, a Franco, por supuesto, a Carmen Polo también, por la poca información que hay sobre su figura. Pero os quiero preguntar a Santi y a Juan, cuando a vosotros dicen vais a hacer de Franco, lo primero que pensáis, o cuando os postuláis, porque no sé si Santi creo que hizo casting. Yo no sé si Juan... Yo venimos de trabajar en la tercera producción que hacemos con Andrés Lima. Entonces el elenco sabíamos, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Y se nombraba que podíamos ser, cualquiera de nosotros. Pero fue un proceso paso a paso. Paso a paso. Entonces, Santi, tú creo que sí hiciste casting para la peli de Amenábar, hasta el punto en el que hay algunos actores que rechazaban interpretar a Franco. Sí, eso sí. A mí me contó Alejandro ya después, cuando ya estábamos en medio de la película, que él había estado años detrás del personaje de Franco, había hecho casting a 20 y tantos actores. Algunos de estos actores luego me los he encontrado por ahí y me han dicho, ¿no? Porque Alejandro es muy discreto y no me dijo quién, ¿no? Pero me dijeron, pues yo hice casting para ese personaje. Pues mira, por ejemplo, Javier Cámara, pues me lo dijo, ¿no? Y le dije yo, pues oye, pues tú haces más Franco que yo, ¿no? O sea, pues, como que se parece más, ¿no? Y me dijo Javier, sí, pero a mí es que aquello no me salía. que es muy humilde por su parte, porque ya ves tú, ¿no? Que es lo que no puede hacer. Javier puede hacer de todo, pero bueno. Pero yo creo que sí, que a lo mejor había, por lo que me decía Alejandro, más bien un condicionamiento, digamos, ideológico. Y esto es curioso porque, por ejemplo, en Espéreme en el cielo, también la película de Mercero con Pepe Soriano, cuentan, Pepe Soriano y Mercero contaban que había pasado lo mismo, que Mercero buscó gente aquí en España y por unas cosas o por otras la gente, digamos, que tenía ese condicionamiento ideológico que les impulsaba a, de alguna manera, trabajar ese personaje ¿no? ¿Sabes? A renunciar a él, sí. Porque claro, esa es otra, ¿no? Cuando uno interpreta un papel tiene que dejar fuera juicios y prejuicios. Que tienes que centrarte en el ser humano. Yo creo que yo soy un firme defensor del contexto. Creo que el contexto es el que tiene que condenar y juzgar. En este caso, si vas a un villano de TVO, que sería muy divertido hacerlo, si vas a una caricatura, creo que lo puedes exculpar, porque estás diciendo que eso solo lo hace gente que no te podrías ni imaginar que exista. No, tienes que pensar en sus aficiones, tienes que pensar en que le encantaba jugar al golf, en las clases de inglés.
que daba. Si tiene una mascota, en la mascota, ¿sabes? Porque creo que sus acciones y sus cifras y el contexto es lo que lo va a condenar. Pero como vayamos a hacer un villano de forma, siempre se dice en la técnica teatral que no es creíble. Y yo lo que pienso es que creo que además lo exculpa de verdad. Pepa, en tu caso, hacer a Carmen Polo era un doble reto. Primero, porque se sabe muy poco de ella. Y después porque hay poquísimos registros, por ejemplo, de su voz. De su voz, poquísimos. Yo por ejemplo, creo que puede ser el único. No tuve acceso. Sí que es verdad que Salvador Calvo, el director de la serie, nos dio muchísimo material. A mí me dio muchas fotos de ella, me dio biografías, cosas escritas, y pude ver algún trocito de Nodo, por ejemplo. Entonces, pues yo me centré. Algo que a mí me chocó mucho de ella era que era una mujer que se reía solo con la boca, pero no con los ojos. Eso me llamó mucho la atención. Era como un rollo de risa así, que daba un poco de miedo, ¿no? De decir, claro, sentía, yo supongo que ella sentía que tenía que estar sonriente todo el rato, y no todo el mundo está sonriente todo el rato ni tiene ánimo para reírte, ¿no? Entonces a mí me llamó eso la atención. Esa fue uno de los esa mujer gestos que en llamaban lo que la Collares. Porque aunque fuera con un vestido de Balenciaga, dicen las crónicas, que era capaz de cerrarse el escote, pero siempre iba cargada de collares. Sí. Que han llegado a analizar también, esto también lo pregunto a Santiago Juan, analizar la familia Franco, ¿no? Carmen Polo y Francisco Franco, como esa familia de clase media que de repente se empodera, o sea, ese poder un poco sibilino, ¿no? Que llega a una familia que no tenía capacidad para tener poder y de repente lo tiene. Absolutamente, bueno, y que de repente lo tiene, y qué haces con el poder, ¿no? En mi pueblo hay un dicho que no hay nada más peligroso que un tonto con gorra. Entonces, la gorra es el poder. Y las ansias de poder se ven en cifra. Ángel Viña tiene una investigación en la cual durante la Guerra Civil Franco ganó 34 millones de pesetas, ¿sabes? Entonces el poder, cuando ya tampoco necesitaba un poder económico, siguió teniendo esa ambición mientras morían pues casi 1 millón de personas. Entonces es una reflexión que creo que no debemos de dejar de hacernos. Sí. Santi, era capaz Franco, ¿no?, de firmar una sentencia de muerte y dormirse una siesta. Sí, esto le llamó mucho la atención al yerno de Mussolini, ¿no?, que estaba aquí de embajador, y fíjate tú que era el yerno de Mussolini, era un tipo bragado, ¿no? Y en un informe dice eso, dice que este tío firma la sentencia de muerte y luego se va a echar la siesta, ¿no? Y sí, este era Franco, sí. ¿Cómo preparáis, por ejemplo, la voz, esa voz aflautada, esa voz infantil? Y porque creo que son esas dos cosas que más tuvisteis que preparar, la voz y la mirada. Sí, no sé si Santi y Pepa estarán de acuerdo, pero yo insisto mucho, mira, siempre vemos vídeos. A mí me sirvió el trabajo además de los compañeros que han nombrado. Creo que ellos tienen un filtro más difícil porque el audiovisual exige algo más de realismo. El teatro te da permiso, ¿no?, para jugar más, pero a mí me ayudó mucho leer, me refiero, documentar cosas que no se ven en vídeo, como que no reaccionaba ante las muertes. Eso hace que ante cosas que ocurren en el espectáculo, graves como la muerte, por ejemplo, de Mola, no reaccionar, aguantar 10 segundos y ser capaz de confiar en esa pausa, gracias a la confianza de Andrés Lima y de mis compis. Y luego simplemente no mover nada y hablar. Yo se lo encontré leído, que él no reaccionaba ante las muertes de Mola, de Alfonso XIII, ¿no?, de Sanjurjo. Entonces, de repente encontré una clave que tiene que ver con no reaccionar ante sucesos trágicos. Y para mí fue una clave más allá de la voz, de la manera de andar y todo esto. ¿Tu caso, Santi? Sí, es curioso porque coincido totalmente. La primera cosa que descubrí yo, y esto ya fue en el casting, fue esa especie de pulso que tiene, que es un pulso como antinatural, ¿no? Esa reacción que tiene un pequeño retraso, ¿no? Y que a la hora de ser el dictador funciona muy bien, porque resulta muy desconcertante para la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. A mí me decían Yolanda y Eva, que fueron las que me hicieron el casting, me decían, mira, es como el italiano de Telecinco, que no sé cómo se llamaba. Bueno, mandaba allí, ¿no? Ay, sí, ¿cómo se llamaba? Le hemos olvidado. Lo tenemos todos, y todas, y nadie lo va a decir. Bueno, no, el de España. Paolo Basile.
Ese, Basile. Y claro, yo le dije, mira, yo no sé quién es Basile, a lo mejor en Madrid es muy conocido, yo no sé quién es. Y dije, no, es que es un tipo que cuando habla la gente escucha, y aunque él haga pausas nadie le interrumpe. Y dije, y pensé, es mi padre era así también, ¿no? Porque era un padre. Y entonces eso funcionó muy bien, Y en la lectura de guión, Alejandro y yo nos mirábamos de reojo sonriendo porque nos dábamos cuenta de que funcionaba muy bien con los compañeros. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentas también es de la lectura. A mí me sirvió de mucho, pero es que a mí siempre me sirve de mucho porque a mí me gusta leer. Entonces, yo leo mucho sobre los personajes. O sea, entro muy en contexto a través de la lectura, pero yo creo que es una cuestión personal. Habrá gente que vaya por otro lado. Y en cualquier caso, relativo a la voz, Alejandro sí que puso el foco allí. Yo le hablaba de miles de cosas, de vídeos, de que veía, la postura corporal, y él, bueno, sonreía, muy amable, pero él decía la voz. Y entonces yo, que vivo aquí en Vigo, al lado de la playa, pues me grababa con el WhatsApp y le enviaba audios, o se iba a pasear a la playa y empezaba a hablar así. Entonces, está bien, pero hay este punto que no sé si te has fijado, hay este otro punto y él se fijó mucho en eso, porque a veces, bueno, la gente se cree que esto es muy complejo, y lo es, ¿no?, hacer un personaje. Pero es muy complejo y a la vez es muy sencillo, porque a veces encuentras un disparador y a través de ese disparador entras en el personaje. Y Alejandro tuvo la sabiduría de decir, no, el disparador es la voz. Y tenía razón. Pepa, en tu caso, fíjate que es verdad que Franco era un hombre muy poderoso, pero se dice que Carmen Polo era la única persona que tenía poder sobre Franco, y además que era la única que él veía, que veía un príncipe azul. O sea, que ella estuvo enamorada, de hecho se enfrentó a sus padres por casarse con Franco. Sí, a Franco no lo querían en la familia de ella, no querían que su hija se casara con un militar, porque ella sí que era de familia bien, era de una familia bastante acomodada, o sea, esto que hablábamos de la clase media, él sí, pero ella no. Ella era una mujer educada para haberse casado con alguien, pues con un marqués, con un tal, querían cualquier otra cosa que no fuera, a Franco nunca le gustó, y ella sí que se enamoró. Y ella se enamoró porque evidentemente vio unas cualidades en él que de alguna manera, una ambición que compartían, algo que compartían, ¿no? Yo desde mi punto de vista, cuando yo intenté abordar el personaje, pues como decía aquí mi compi, que yo me fijé en lo humano de ella. Me decían, es que Carmen Polo, joder, era de armas tomar. Y digo, a ver, pues era una mujer que sentía en el lugar que estaba, lo que le correspondía era avisar de todo a Franco. Oye, que este te está tomando la delantera, que hablan más de él en los periódicos que de ti. Ojo con Serrano Suñer, porque te está echando tal. Ojo con tal. Yo nunca la juzgué a Carmen Polo. Yo no la conocí a lo largo de mi vida, la conocí ya de muy mayor, pues cuando se murió, cuando todas estas cosas. Yo no la conocí, yo no la juzgué nunca como personaje político, y más allá de mis ideas políticas y de lo que yo esté o no esté de acuerdo, pienso que fue una mujer que jugó el papel para el que se había preparado durante todo el tiempo que estuvo Franco en el poder. Es que estoy de acuerdo, y hay que hacer elecciones concretas. A mí la que me ayudó cuando hablo, fíjate, es que él estaba convencido de que había que eliminar al pueblo republicano. Creo que se llama guerra civil, pero fue un golpe de Estado que se dio ante un gobierno legítimo elegido el 16 de febrero del 36. Entonces yo, ante eso, lo que pienso es que este señor lo que está convencido es que España va a estar mejor si las personas que han salido elegidas democráticamente, ¿sabes? Por eso cuando escucho lo de que esto es una guerra entre hermanos, me parece que se romantiza una idea. Incluso cuando se habla de guerra civil, ¿no? Creo que habría que, para seguir reflexionando sobre la tragedia y sobre el número de víctimas, creo que habría que llamar lo que fue un golpe de Estado. Y entonces mi elección fue que este señor estaba convencido de que eso es lo que había que hacer y lo que era lo mejor para España. Yo no creo que él quisiese una guerra civil. Él quería eliminar a todos los republicanos. ¿Tú lo viste así también, Santi? Sí, absolutamente. O sea, mi idea también era muy simple en relación a eso. Es un poco una idea de cuñado, ¿no? Claro. Que dices, joder, a estos había que matarlos a todos, ¿no? Dices, pues yo qué sé, por ejemplo, a los fachas había que matarlos a todos, pero claro, los matas a todos y pues hay que matar también a sus hijos y a todos, ¿no? Y así es como estas cosas de cuñado de barra de bar.
Pues yo creo que esa idea tan simple es la que tiene él y es la que se refleja en la película, en la famosa secuencia del avión, ¿no? En la que se dice, la guerra... Pues le dice, coño, pues puedes entrar ya en Madrid. Y dice, no, es que van 3 meses. No, es que para hacer esta limpieza me hacen falta 3 años. Y abundando también... esa limpieza, es que es muy, muy interesante la palabra que se utiliza en esa escena del avión para hacer esta limpieza, ¿no? Sí. Y abundando en la idea del compañero, hay historiadores que dicen que en realidad fue la última guerra colonial que hubo. Y es que realmente fue una guerra colonial, o sea, es decir, es el ejército africano. Bueno, solamente claro, tenemos que ver la diferencia entre bandos, ¿no? Sí. El ejército y los chavales que iban con nada, vamos, que iban prácticamente, no voy a decir con palos, pero prácticamente. Sí. Pero es que los africanistas llevaban 20 años en una guerra súper cruel, pero una guerra salvaje, ¿no? O sea, cortándoles las orejas y la nariz a aquella gente, haciendo auténticas barbaridades. Ahí es donde se forjó Franco, ¿no? Franco y los africanistas. Sí. Entonces es una guerra colonial, verdaderamente. Sí. Es decir, entran en España como entran en colonias. Julián Casanova, que ha publicado quizá la biografía más extensa y detallada de Franco, que tiene 500 páginas, se llama así Franco, explica muy bien cómo un hombre, pues eso, con apariencia debilucha, es lo menos, la última persona que en clase tendría un papel importante, ¿no? En una clase de colegio. Pues que él se forja, efectivamente lo describe muy bien, en África. Claro. Sí. Pero pasa, es decir, la analogía, hay que tener cuidado con las extrapolaciones abusivas, pero es como cuando había una pelea muy grave y te decían, ten cuidado con el pequeñito y el que no habla, porque es el que de repente te va a dar un estacazo o va a sacar un navajazo. Cuidado, no hay que juzgar las apariencias. Y a mí me fascina, es decir, que de repente con una voz tan aguda, tan aflautada, y con ese cuerpo genere tanto miedo. Genere tanto temor, o sea, era verdaderamente perverso. Y luego otra cosa, al escuchar hasta antes de hacer la broma del cuñado, sí. Es difícil interpretar a Franco o a Carmen Polo sin caer en la parodia. Eso yo creo que también es una línea muy débil, ¿no? Porque es que lo tiene todo como para que parezca eso que decías tú, Juan, un cómic. Sí, de lo que sirve, como decíamos, yo creo que es buscar al ser humano con por qué es. Estaba convencido de que había que obrar así, y a mí, fíjate, de verdad me ayudó a buscar cuáles eran sus pasiones y aficiones. ¿Y cuáles eran? Pues por ejemplo, en julio, en julio del 36 él tenía organizado unas vacaciones en Escocia para aprender, para mejorar su juego de golf. En las clases de inglés las seguía a rajatabla, y tras morir Sanjurjo llegó la profesora, quería cancelarle, y él dijo que no iba a hablar y que quería seguir con las clases de inglés. De alguna forma eso te ayuda a romper el juicio sobre, ¿sabes? Y no caer en esa parodia tan peligrosa, porque luego hay otra, no sé, Pepa y Santi si estarán de acuerdo, se dice mucho que nuestra profesión hay que trabajarla como si se operase a corazón abierto, como un cirujano. Yo no estoy de acuerdo. Creo que si haces algo mal, nadie muere. Es decir, esto tiene que ver con un juego y defenderlo a muerte, o con echarle morro. Peter Brook dice, defiéndelo con firmeza. Anne Bogart dice, una acción a media genera un pensamiento débil. Lo que están diciendo es, juega y échale morro, pero con un lenguaje muy técnico. Sí. Pero si te equivocas, nadie muere. Y encima, si a estos personajes caes la parodia, lo terrible es que lo que han generado sigue estando, las cifras siguen siendo las mismas. ¿Está en juego tu ego? Sí. Pero no rompes el relato. Nada de la historia. Y eso libera bastante. Uh-huh. Esto que decíamos al principio en la introducción, que es un argumento que a mí me gusta mucho utilizar en este programa. Realmente las noticias, la información te cuentan lo que pasa en el mundo, pero lo que verdaderamente te hace entender lo que pasó es la cultura. Es una canción, es un poema, es una obra de teatro, es una serie. Uh-huh. O sea, eso es lo que al final se nos va quedando. Sabemos tanto del Holocausto porque hemos visto la lista de Schindler, porque hemos visto la zona de interés, porque se ha hablado muchísimo del Holocausto en cine. ¿Creéis que falta cultura y sobre todo cine y teatro vinculado con la guerra civil y el franquismo? Antes decía, Santi apuntaba muy bien, decía, bueno, no a todos los actores o a todo el mundo le tiene que gustar leer como a mí, pero a mí sí que me parece que a un actor, un autor de cualquier cosa, un creativo, le tiene que
vamos, por lo menos le tiene que crear curiosidad leer sobre muchas cosas, ¿no? Y desde luego si te estás preparando un personaje, leer sobre ese personaje para mí es vital. O sea, saber de dónde viene, a dónde va, tener un poco el hilo de la historia y cuantas más cosas sepas, pues mejor siempre, porque luego tú podrás coger cosas que dirás, esto a mí ahora, en este momento y en esta frase que voy a decir, no me sirve, pero sé un poco por dónde iban los tiros de esta persona y me sirve para tender unos mimbres y sobre ello trabajar, ¿no? Entonces, a mí me parece que la cultura, al final, no solo a nosotros como actores, sino al ser humano es la que nos salva, ¿no? Sí. La cultura, el estar informado y el saber hacia dónde vamos y de dónde venimos es primordial. Fíjate lo que aprendimos con Mientras lo de la guerra sobre Unamuno, ¿no, Santi? O sea, que era otro capítulo de la historia reciente que tampoco se había abordado desde el mundo del cine. Sí, absolutamente, sí. Sí, lo que sabíamos de Unamuno, por lo menos mi generación, era lo que habíamos estudiado en el bachillerato. San Manuel Bonomártir, que nos obligaban a leerlo, y este tipo de cosas, pero claro, no teníamos esa visión, ¿no? Y es súper importante esto, porque creo que muchas veces hemos caído en la trampa de obligar a las nuevas generaciones. Tienes que amar a Shakespeare, tienes que amar a Lope de Vega, tienes que estudiar la guerra civil. Cuando si tú estás obligando a alguien que no tiene las herramientas para conocer el mundo a que ame algo, lo más fácil es generar rechazo. Pero sin embargo una novela, un espectáculo, una película le va a hacer que aprendas porque de repente se genere una curiosidad. Y creo que debería ser algo que en el sistema educativo no, pero no hablo en las escuelas solo, sino nosotros la manera de hablar con la gente joven nos deberíamos plantear. Cuidado con obligar y más con incitar, ¿no?, a enamorarnos de las cosas. Bueno, nos tenemos que despedir ya. Os quiero agradecer a los tres, Santi Prego desde Radio Vigo, Juan Vinuesa y Pepa Niorte desde aquí, desde los estudios de Gran Vía 32, que nos hayáis acompañado esta noche en El Faro. Os lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es protestante y masón, un mal español. Nosotros cuidamos del enemigo. Antes de morir se le está dando a los reos oportunidad de confesarse. España que les llegamos. Que tengan siempre presente que no cabe una gran obra sin sacrificios. El enemigo es el bolchevismo asiático y todos sus aliados. Democracia, liberalismo y masonería. Una escuela en la que no armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional... Por ser el general de mayor antigüedad de todos cuantos organizamos el movimiento. Pero Mola sabía que Godet era desobediente y se opuso. Sajedes, tengo que estar al pie del cañón y ahora más que nunca. Quien tiene el poder no puede permitir aflojar. En Europa se ha armado, obedece a una conspiración masónica y cierrita en la clase política, en contubernio con la subversión comunista. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.